ver. Contexto económico. Son las 9:48 y vamos ya a escuchar a Daniel González en este contexto económico. Nada más antes de escucharte, Daniel, dame oportunidad decirle a las personas que nos escuchan que los aumentos de las tarifas de Comisión Federal de Electricidad son serios. La Comisión Federal de Electricidad indicó que en el caso de las tarifas del sector industrial los aumentos serán de entre 13.3% y 17.2% en marzo respecto al mes previo. Entonces, esto sin duda alguna incidirá directamente en los costos de producción de las empresas, pero también en quienes tienen uso de una tarifa de uso doméstico de alto consumo, que registra también un aumento del 8% de febrero de 2017 a marzo de 2017. Y entonces, ante todo esto, pues no me extraña que se baje la expectativa del Producto Interno y que estemos metidos en un serio problema, inclusive de una desconfianza que ya está medida por el INEGI del consumidor, y en contraste con lo que está pasando con Estados Unidos, ¿no? Que ha aumentado la confianza del consumidor como nunca. Como nunca. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días a los redescuchas de Grem, Juan, Marcela. Pues los incrementos en energía eléctrica más importantes en los últimos dos años. No es poca cosa, es un referente importante para ubicar la situación económica actual. Y sí, el día de ayer el Banco de México nos vuelve a dar una visión de reducción en el crecimiento económico para 2017, pero también para 2016. Lo sitúa entre el 1.3 y el 2.3% para 2017 y entre el 1.7 y el 2.7%. Si cada 3 meses estamos viendo un comportamiento de esta naturaleza, ¿dónde está la parte importante de esta reducción del crecimiento económico para nuestro país en estos 2 años? Bueno, que con estos márgenes, tomando la tasa promedio, es decir, para el 2017 tomando el 1.8 y tomando el 2.3% aproximadamente para 2018, el indicador medio, resulta que el sexenio tendría una tasa de crecimiento promedio del 2%. Con estas cifras de crecimiento que nos está dando el Banco de México, para nuestro país tenemos que el sexenio va a tener un crecimiento del 2%. ¿Qué quiere decir esto? Que con previsiones de crecimiento hacia la baja en los próximos meses que se puedan presentar, México tendría tasas de crecimiento inferiores al 2% del Producto Interno Bruto durante este sexenio, cuando el promedio en los últimos 20 años ha sido del 2.2%, ¿no? Estaríamos muy por debajo, incluso por la expectativa planteada a principios del sexenio, que se hablaba del 4%, ¿no? Y el tema relevante es que si la economía mexicana crece, si la población mexicana crece al 1.8% y con una tasa promedio de 2% de crecimiento de PIB, pues prácticamente vamos a ver que las mejores condiciones de vida para nuestra población, para el resto de los mexicanos, bueno, pues pasará a otro periodo de tiempo distinto, ¿no? Creo que la parte importante que rescatamos aquí es que por primera vez nos situamos en una tasa de 2% de crecimiento, muy relevante. Bueno, y eso en términos prácticos, ¿cómo se vive en lo cotidiano, Daniel? Bueno, recordemos que el Producto Interno Bruto mide la producción de bienes y servicios en un periodo de tiempo en una economía, y entonces se supone que esto se refleja a través de utilidades, de salarios, de beneficios, de generación de riqueza. Y si la tasa de población está creciendo al mismo ritmo que el Producto Interno Bruto, pues vamos a ver que en general estas variables excepcionales de mayor llegada de remesas, de crecimiento del sector manufacturero, no se van a reflejar en las mejores condiciones de vida de la población, y tendrán que pasar años para que las condiciones de las familias mexicanas puedan trascender en términos de bienestar, ¿no? ¿Y esto está incidiendo precisamente en la confianza del consumidor? Así es, ¿no? Pero actualmente ahorita lo que se ve en términos de confianza del consumidor son una serie de puntos que por ahí menciona, entre ellos 5 importantes Agustín Carstens, que están afectando el comportamiento y la perspectiva para México 2016. El primero es que las calificadoras, las 3 más importantes, Fitch Rating, Moody's y Standard & Poor's, nos dicen que probablemente bajarán la calificación crediticia para nuestro país, y esto seguramente generará reducción en la inversión. El otro tema es la
una política comercial en Estados Unidos que pueda ser restrictiva y que genere mayor desconfianza para el crecimiento de México, una política fiscal que todavía no nos dice en Estados Unidos cómo se aplicará, pero que parece que será restrictiva para poder dinamizar la economía norteamericana, y de ahí por eso que en Estados Unidos esté viviendo en bolsa de valores una bonanza tan importante. Tenemos el tema de la volatilidad en los escenarios internacionales por el tema del tipo de cambio, pero yo además de esto agregaría que tendremos que ver la volatilidad en el escenario internacional en el terreno político. El reacomodo no solo se da en materia económica, sino política, ¿no? El decidido apoyo que va a presentar Estados Unidos o que está presentando al gobierno israelí puede radicalizar las posturas en Oriente, con sus consabidos efectos para el tema del barril del petróleo, ¿no? La crisis que se está viviendo en términos asiáticos entre Corea del Sur, Corea del Norte y Japón, pues va a dinamizar los intereses chinos, los rusos, el involucramiento de la India y la radicalización de movimientos musulmanes con respecto a Pakistán. Es decir, lo que estamos viendo no solo es un reacomodo económico, sino que en los próximos meses seguramente veremos un reacomodo geopolítico, ¿no? Henry Kissinger, exsecretario de Estado norteamericano, te habla que cuando una economía va en ascenso y otra viene en decadencia para cambiar este rol de país hegemónico, de cada 15 confrontaciones, 10 son bélicas. Pero de cada 15 confrontaciones, las más importantes en la historia de la humanidad, todas son de corte económica, y entonces todavía no vemos este verdadero efecto en el escenario internacional y en estas variables de certidumbre económica que tenemos que poner mucha atención. Y un factor que yo agregaría es el tema inflacionario, con el impacto de los energéticos, la energía eléctrica específicamente, y todavía ver cómo se comporta esta variación de los precios de la gasolina. Ajá. Hoy, hace rato que platicábamos sobre el comportamiento de nuestros legisladores y lo mucho que reciben, leía una nota en el Universal, en la sección dinero, donde hablan una vez más del salario mínimo, que es prácticamente un salario de hambre, ¿no? Un generador de pobreza todavía aún más. Pasar hambre aún cuando se trabaja es una de las constantes que viven aquellos que ganan uno de los salarios mínimos más bajos del mundo, el mexicano. Esto lo diagnosticó Hugo Beteta, director general de la sede subregional de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, al participar en un evento dedicado a discutir el tema sobre la acción ciudadana frente a la pobreza, una asociación que agrupa 60 organizaciones civiles que buscan reducir la pobreza y la desigualdad. Pero ante números tan claros y tan contundentes como los que tú nos ofreces, como los que nos anuncian desde el Banco México, como los que estamos viendo en relación a la inflación, que también la inflación la expectativa es que sea más alta de lo que se espera. ¿Cómo poder generar salarios más dignos? Bueno, tú recordarás cuando Grem trajo a Luis Fonserrada en una presentación, que él hablaba que prácticamente ya nadie gana salario mínimo en México. Sin embargo, los salarios que se están creando, el 70%, esa cifra me dejó muy grabada en la cabeza. El 70% de los salarios que se están generando en México son inferiores a los 3 salarios mínimos, y entonces ese es el tema, ¿no? Y si recordamos que el año pasado se incrementó el salario mínimo en 7 pesos aproximadamente, bueno, pues estos 7 pesos ya se los comió el incremento de la gasolina y el de las tarifas eléctricas y el 4% en el contexto del crecimiento de inflacionario que hemos vivido en las últimas fechas. Me parece que ese es el tema pendiente, ¿no? Y de estas variaciones de crecimiento económico, lo que sí es evidente es que estas famosas reformas estructurales que nos dijeron que iban a tener efectos durante este sexenio, parece que no se presentarán con una tasa de crecimiento del 2% del Producto Interno. Y esto tendrá evidentemente un costo político. Así es, ¿no? Y de hecho me parece que el hecho de que Agustín Carsten no se vaya en el mes de julio, sino hasta noviembre,
pues ya en el terreno de la especulación me da a pensar más que tiene que ver con la definición del candidato del partido oficial que con una verdadera necesidad de que se tenga que quedar hasta fechas de noviembre, con el y con el contexto político. Con el conocimiento que tú tienes de la economía y partiendo exclusivamente de lo que significa ahora sí que las actitudes y las aptitudes que debería de tener un candidato en este terreno, ¿a quién le ves ancas de jinete? No recuerdo específicamente el nombre, pero hay dos subsecretarios que tienen prácticamente 25, 30 años ya en el Banco de México y que han vivido toda esta transición económica de estas 3 décadas de bajo crecimiento, muy por arriba de Díaz de León, me parece, y Messerschmitt, que son, digamos, los gallos oficiales, ¿no? Algunas columnas económicas, no recuerdo el nombre de estos dos subsecretarios, los voy a investigar y te voy a traer el nombre en la próxima ocasión. Me parece que son perfiles muy fuertes para encabezar una posición de un proyecto político. Un proyecto económico serio, que es el Banco de México independiente al proyecto político. Pero de ahí pasar entonces a ser un candidato, por ejemplo, o sea, que no provenga de una decisión centrada en el quehacer político, sino más en el económico. Así es, y en el terreno político, bueno, se han escuchado voces en el sentido de que Ernesto Zedillo pueda ser un candidato muy importante para el Banco de México, nada más que tiene un problema, los 65 años de edad los rebasaría y es un impedimento para entrar al Banco de México. Que lo acomoden, tendría que acomodar y entonces esta podría ser una explicación para pasar el cambio de julio a noviembre, la salida de Agustín Carstens, y que puede ser una salida económica y política, bueno, ¿no? Porque si de los expresidentes tal vez es el que más credibilidad y más presencia a nivel internacional tiene, Ernesto Zedillo, ¿no? Como académico. Y por ejemplo, en el 97 con tasas de crecimiento del 6.8 en la economía, o para el cierre de su sexenio con 6.6%, y en el 99 3.7%. ¿Sería un espaldarazo para Peña Nieto? Parecería que sí, ¿no? Estamos hablando de que el último periodo de crecimiento importante en la economía mexicana se da de 1996 a 1999, ¿no? Con tasas superiores al 5% en promedio. Sí, bueno, pero ahora el orden de la economía internacional es un factor fundamental. Y tú hablas de un factor importante, ¿no? La credibilidad que se le da a este personaje político y económico. Liborio Ortiz te pregunta, ¿quién designa al gobernador del Banco de México? Hay un consejo, se hace una propuesta por parte del gobierno federal, se sujeta a evaluación, escrutinio, análisis. Al final la Cámara del Banco de México también puede ofrecer una propuesta y la Cámara de Representantes es quien toma la decisión final. Bien, pues Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros como siempre. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Hotmail.com. Exactamente, el punto de contacto. Gracias, Daniel González.